Y a esta hora de la mañana, amigos, aquí en nuestro Más de Uno León, en la sintonía de Onda Cero, nos vamos hasta nuestro gabinete de psicología y sexualidad. En miércoles alternos tenemos la enorme suerte de poder contar aquí con toda una referencia en el mundo de la psicología en León, como es nuestro colaborador desde hace tantos años, ¿verdad? Miguel Ángel Cueto, psicólogo, sexólogo y responsable, director de CEPTECO, ese Centro Psicológico de Terapia de Conducta que se encuentra en la Plaza de las Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha. El teléfono de CEPTECO, puertas abiertas para cualquier cosa que ustedes necesiten, 987-261-562. 987-261-562. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, que se nos va acabando la temporada, ¿verdad? Nos queda este programa y el del último miércoles de junio, que será además el día 30, haremos un poquito de balance y hay que ver de cuántas cosas hemos hablado y hay que ver, Miguel Ángel, la relevancia que ha tenido durante estos meses que hemos dejado atrás la psicología, ¿verdad? ¿Cuánto hemos hablado de la importancia de ir al psicólogo y cuánto se está hablando últimamente, aunque tú y yo lo hemos hecho desde que comenzara la pandemia, de la salud mental en nuestro país, ¿verdad? La verdad es que sí, porque el hecho del aislamiento social o la dificultad para interacción con otras personas hace que el ser humano tengamos más problemas de carácter emocional. Aunque a unas personas les ha venido muy bien por esa liberación de interacción social, que son las personas más intimistas, las personas más sociables y que desean o necesitan un ambiente social, quizá tengan más problemas de carácter psicológico. De ello hablaremos dentro de 2 semanas cuando hagamos balance y resumen de la temporada, porque hoy el tema es, yo creo que muy atractivo para todos, ¿no? Vamos a hablar del gaslighting, a ver si lo digo bien. Hoy vamos a tratar un tema que yo creo que lamentablemente no parece que sea ni muy conocido ni que sea precisamente minoritario. Como les digo, se llama gaslighting. Es un término psicológico que se traduce literalmente como luz de gas y que da cabida a unas características de maltrato muy concretas. Atención a esto, porque puede haber gente que sufra la luz de gas y no lo sepa. ¿En qué consiste exactamente? Sí, normalmente este concepto es debido a una obra de teatro que fue llevada al cine en 2 versiones, la más famosa la de George Cukor en el año 44, con ese mismo nombre, protagonizada por Ingrid Bergman, en la que se cuenta una historia de manipulación y maltrato psicológico de un hombre hacia la mujer. El término viene en concreto de las lámparas de gas de la época, donde evidentemente la electricidad no estaba tan generalizada y muchas casas estaban iluminadas con este tipo de variable, ¿no? Y entre las muchas estrategias que el hombre utilizaba para alienar y hacer parecer como loca a su mujer, estaría hacerla creer que una lámpara disminuía en intensidad sin que hubiera ninguna causa, salvo una manipulación propia del marido, y su marido también alteraba el sentido de la realidad de la mujer. Y en eso consiste principalmente el gaslighting, es decir, en lugar de las certezas que asumimos por lo que recibimos por nuestros sentidos y hacemos que la persona pierda la confianza en su propio juicio al pensar que se equivoca constantemente y que no piensa de manera clara y lúcida en lo que hace. De hecho, una de las frases, ¿no?, que se suelen utilizar para ilustrar esto que tú acabas de comentar es lo de "eso nunca ha pasado". Es decir, los maltratadores psicológicos que usan la técnica de la luz de gas dicen o hacen cosas que luego niegan para sembrar la duda en la víctima, ¿no? Esto es un poco lo que tú has comentado. Sí, niegan la evidencia en muchos casos. Claro, sí. claro. ¿Y cuándo se empezaría a generalizar el uso de este término tanto en psicoterapia como en el día a día cotidiano, Miguel Ángel? Sí, hay referencias de este uso de ese término en libros de psicología de los años 70 y 80 y su uso empezó a ser conocido en el 2007 por un libro titulado El efecto lámpara de gas de la psicóloga Robin Stern, reeditado además una década más tarde, en donde el uso de ese término ya tuvo una explosión definitiva. Bueno, a nivel legal, incluso en el Reino Unido, esta estrategia de manipulación ya está tipificada dentro de la Ley de Violencia de Género de 2015 y ya más de 300 personas han sido sentenciadas por este delito. Vamos a hablar de las características que tiene el gaslighting, esta luz de gas, porque aquí estamos hablando de algo más sutil, como tú has dicho. Aquí no estamos hablando del insulto grosero, de esa bestialidad, ¿no? De esos insultos pues dañinos con tacos que a todos nos vienen a la cabeza. Estamos hablando de otra cosa. Esa naturaleza tan sutil de la que hablas puede poner unos límites o una definición un poquito difusa a este asunto del que estamos hablando hoy. Sí, vamos a definirlo. Hay algunos autores que hacen un mapa situacional con las siguientes características, que básicamente son 3. Primera,
De base tendríamos los prejuicios o creencias lamentablemente muy asentados a lo largo de nuestra historia, en la que las mujeres son personas emocionalmente inestables y en donde es necesario que haya siempre un hombre al lado para controlarlas. Segundo, también entrarían en juego prejuicios de la mujer como sexualmente maligna, histérica y poco de fiar. Y tercero, luego estarían las tácticas utilizadas, que irían desde cambiar o manipular historias, cotillar conversaciones privadas de su móvil, por ejemplo, mentirla sobre detalles, culparla de eventos que no han sucedido, controlarla financieramente o contar a su entorno que es una persona inestable y que no hay que fiarse de su criterio de las cosas, ¿no? Y todo esto estaría envuelto en lo que podría denominar sentido de surrealismo, es decir, manipular la realidad de tal manera que la otra persona viva en una especie de nebulosa en la que sería imposible saber qué es real o no para ella. Vaya tema estamos abordando hoy, ¿verdad? Qué interesante. Yo fíjate, si me permites un paréntesis, estuve también informándome un poquito sobre esto de la luz de gas y, bueno, me he encontrado con frases, ¿no?, que utilizan estos maltratadores, como esta que comentábamos antes de "eso nunca ha pasado". Hay otra que es, por ejemplo, "eres demasiado sensible", o, por ejemplo, "estás loca y no soy el único que lo piensa", ¿no? Porque con el tiempo estos maltratadores psicológicos van a tratar de hacer, ¿no?, que sus víctimas cuestionen su propio juicio, ¿no? Lo van a utilizar a su favor. Les dicen cosas como "qué mala memoria tienes", "siento mucho que pienses que te he hecho daño", "si tú ya sabes cómo me pongo". La verdad es que es algo sutil y es algo demoníaco, si me aceptan ustedes la expresión. Así que vamos a pensar en la víctima. ¿Qué factores de vulnerabilidad, Miguel Ángel, o cómo es más probable que alguien sea víctima de esto que estamos hoy hablando? Pues lo has explicado muy bien. Los estudios dicen que en situaciones de maltrato doméstico, el 75% de las mujeres maltratadas que han sido encuestadas afirmaban que habrían sufrido esta estrategia de manipulación psicológica y un 50% afirmaban que siempre se les habría llamado locas, ¿no? Hablamos de mujeres porque lamentablemente es donde esta estrategia de manipulación está más estudiada, en las relaciones de poder, desigualdades que todavía existen en algunos hombres y mujeres y sobre todo aquellas en mayor situación de vulnerabilidad como inmigrantes, explotadas sin una red social fuerte que la proteja, ¿no? Evidentemente, cualquier persona de cualquier sexo o estatus socioeconómico puede sufrir este tipo de maltrato, pero es mucho más probable que esta estrategia tenga éxito cuanta más desigualdad haya entre géneros y, por tanto, por nivel de inteligencia no sería tan inteligente. Es decir, se haría en todas las facetas y en todos los elementos y clases sociales, ¿no?, desgraciadamente. Fíjate que has hablado un par de veces de la palabra histeria. La histeria ha sido considerada una enfermedad propia de las mujeres hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no, Miguel Ángel? Por supuesto, es decir, viene de la palabra útero y por lo tanto era el elemento de pérdida de control por tener esa reacción a veces desmesuradas en determinadas situaciones, ¿no? Hemos hablado de los factores de vulnerabilidad, cómo es probable que alguien pueda ser víctima de esto. ¿Qué es lo que podemos hacer si nos encontramos o sospechamos que una persona cercana lo está sufriendo? Porque, como decimos, insisto, esto es algo muy sutil. No es el insulto directo, no es el ser extraordinariamente grosero, borde, desagradable, bien en privado, bien en presencia de otras personas. Es algo que hay que captar, ¿no? Hay que ir dándose cuenta, porque a lo mejor ni siquiera la propia víctima, como decía yo al comienzo de nuestra charla, Miguel Ángel, se está dando cuenta de que está sufriendo ese maltrato. Pues en muchas ocasiones no, porque lo importante es intentar valorar o analizar esas situaciones para controlar o analizar qué tipo de situaciones uno se encuentra mal y a partir de ahí poder trabajar en ello, ¿no? Estas personas suelen acudir al psicólogo, es decir, porque si ellas mismas no son conscientes de lo que les está sucediendo, ¿piden ayuda o asumen que lo que está pasando es algo normal? Muchas veces al principio pues lo ven como, bueno, eso está diciendo tonterías, no se imaginan nada, pero lo importante de estas personas cuando piden ayuda, lo primero sería empoderarlas, ¿no? Incluso a pedir ayuda a tanto a autoridades como a psicólogos o gente que nos ayude a salir de esa persona, de esa sensación un poco constante de surrealismo que ha comentado anteriormente, ¿no? Y por eso siempre incido tanto en el apoyo social. Esta es una estrategia de alienación muy común en sectas, por ejemplo, donde se aísla al individuo de su entorno cercano y se le intenta incrustar una creencia en el mundo contra mí, ¿no?, que hace que estas agrupaciones sean vistas como una salida viable, razonable para que el individuo ante un mundo inestable y peligroso, incluso en las relaciones de pareja. Lo que sucede es que nuestro cerebro siempre intenta mantener una cierta realidad coherente, sin contradicciones,
Y cualquier estímulo que rompa estos esquemas suele ser ocultado o autojustificado de cualquier manera posible. Por eso es difícil poder analizarlo y valorarlo en uno mismo, lo que en psicología denominamos disonancia cognitiva. También habría que tener en cuenta un último factor, lógicamente el nivel de intimidad entre el perpetrador y la víctima. Cuanto más cerca, más fácil sea de manipular. Así, para evaluar cuidadosamente todos estos elementos antes de llevar a cabo una estrategia para ayudar a estas personas, tanto a nivel personal o a nivel emocional, o dentro de la familia o dentro de los amigos o amigas que podría tener esta mujer, ¿no? Sí, me parece muy importante esto que acabas de comentar, porque parece que estamos hablando de este tipo de maltrato, la luz de gas, únicamente en el contexto de la pareja, pero pienso que esto también se puede dar en tu lugar de trabajo por parte de tu jefe o de tus compañeros, o por parte de tu grupo de amigos, si tienes amigos tóxicos, o por parte de tu familia. Es decir, esto se puede dar en otros contextos más allá del de la pareja, intuyo, ¿no? Desgraciadamente lo hemos visto en otras situaciones y en otros contextos que tú me habías comentado, tanto la familia, que suele ser un elemento bastante tóxico, como en el trabajo o en las relaciones afectivas de amistad que uno podría tener. Lo has clarificado muy bien, pero es mucho más doloroso cuanto más íntima sea esa relación, si es tu madre o es tu pareja o es alguien al quien tú quieras y valoras, ¿no? Hoy hemos hablado de ese término psicológico, el gaslighting, la luz de gas. Ahí están esos maltratadores que realmente son manipuladores, ¿no? Y que utilizan este tipo de maltrato para que la víctima quede absolutamente anulada, ¿no? Y quede a su merced. Bueno, pues yo creo que es un grandísimo tema el que hoy hemos abordado con Miguel Ángel Cueto, director de Cepteco. Su teléfono es el 987-261-562. Miguel Ángel, como siempre, muchísimas gracias. Dentro de 2 miércoles volvemos contigo y despachamos la temporada, ¿de acuerdo? Un placer, como siempre.